Vamos a hablar acerca de lo acontecido la semana pasada, más precisamente el miércoles, donde se dio una situación que tensionó mucho a la región porque en Bolivia se dio un intento de golpe de Estado. Ahí un grupo de militares intentó ingresar, o ingresó, mejor dicho, al palacio de gobierno, y eso nosotros lo miramos por televisión y era muy impactante esas imágenes. Un intento de golpe de Estado ese día miércoles, que lo denuncia el propio presidente Luis Arce en un contexto también dentro de la política interna donde Evo Morales se tiene, bueno, pensado presentarse a elecciones. Juan José Zúñiga es quien intentó levantarse en armas contra el gobierno constitucional de Luis Arce, que después Zúñiga, que fue detenido, denunció que esto fue un autogolpe del propio presidente Luis Arce. Y en esa nebulosa es donde nosotros nos vemos inmersos en estos momentos. Y para clarificarnos todo esto, Javo Ferreira, miembro del equipo editorial de la Izquierda Diario Bolivia y militante de la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional, se encuentra con nosotros para tratar de explicarnos qué es lo sucedió el día miércoles y cómo fueron estos días después de ese momento tan tenso que por supuesto nos alertó a todos en la región. Bueno, Javo, buen día, ¿cómo te va? Acá Rubén y Magalí te saludamos desde Formosa, Argentina, bienvenido. Ustedes y gracias por la invitación para conversar sobre este intento de golpe de Estado fallido que se produjo el miércoles, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué pasó el miércoles? Evidentemente, bueno, todos hemos visto las noticias, se produjo una especie de tanquetazo, Sí, bajaron varias tanquetas con sectores fuertemente armados y aparentemente por toda la información que circuló, se intentó llevar adelante un golpe de Estado que falló porque, bueno, otras unidades militares que estaban comprometidas en la maniobra golpista, como era la Fuerza Aérea Boliviana ujú, y destacamentos de Viacha, de la localidad de Viacha, que tenían que hacerse presentes según declaraciones de este equipo de golpistas, no lo hicieron. Entonces, evidentemente, Zúñiga, el ex comandante general del ejército, quedó en soledad, sí, no logró conquistar respaldo social o político de algún sector, ujú, incluso él en sus demandas exigía la libertad de los golpistas presos por la operación del año 2019, no sé si recordarán, sí, cuando Evo Morales cayó producto de un golpe cívico-militar. Bueno, producto de esa acción hay una centena de militares y civiles que están procesados ujú, por el caso golpe de Estado y por las matanzas que se produjeron en el 2019 que llevaron a 38 personas asesinadas en distintas localidades. Entonces, Zúñiga exigía este miércoles la libertad de todos estos golpistas, ujú, pero incluso estos golpistas que están detenidos, como la expresidenta Janine Áñez, rechazaron el golpe y hubo una manifestación muy amplia de todo el arco iris político repudiando la intentona golpista. Entonces, eso provocó el fracaso del golpe. Sin embargo, lo que queda después de este día del 26 de junio es una situación de crisis política abierta, sí, de mucha inestabilidad, y en ese marco, bueno, creo que todas las contradicciones políticas en el país se agravan. Creo que para resaltar la importancia de lo que ha sucedido, ujú, podríamos decir que Bolivia es el único país en Latinoamérica en que las Fuerzas Armadas intervienen en la vida política de un partido como es el movimiento al socialismo. Es decir, eso no se ha visto ni en Perú, que hay una crisis institucional enorme, ni en la misma Argentina, que también hay otra crisis importante a partir del ascenso de Milei al gobierno sí, y las medidas de ajuste que se están produciendo. Sin embargo, podemos decir que Bolivia es el único país en todo el continente en que lamentablemente las Fuerzas Armadas
empiezan a tener un rol protagónico en la política nacional y a intervenir Ujú. casi como árbitros en las diversas disputas nacionales. Bueno, este es un escenario, como comprenderán colegas, Sí. sumamente peligroso a futuro, ¿no? Ujú, exactamente. ¿Qué fue lo que motivó a este levantamiento? Porque también el propio Zúñiga dijo de que esto fue un autogolpe y que tenía cierta relación con Luis Arce, teniendo en cuenta la interna grande que hay entre Evo Morales y el presidente Luis Y Arce Luis, dentro de la interna del MAS, que es el partido hegemónico ahí en Bolivia, ¿no? exacto, bueno, el trasfondo de la crisis política y del intento golpista del miércoles está en dos elementos fundamentales. Por un lado, una situación económica que si bien no ha llegado al nivel de crisis, como podemos ver en Argentina o en otros lugares de Latinoamérica, Sí. es una situación sumamente precaria, es decir, todavía los índices de inflación en Bolivia son muy bajos. Ujú, Sin embargo, hay una escasez de dólares enorme producto de los combustibles subsidiados, ¿no? ujú, Entonces, esta contradicción hace que todos los equilibrios macroeconómicos sean sumamente precarios sí. y donde toda la población ve un escenario peligroso desde el punto de vista económico a futuro. ¿Cómo resolvió el gobierno de Arce este problema? ¿O cómo intenta resolver este problema el gobierno de Arce? Ujú, Intenta resolverlo recostándose, por decirlo de alguna manera, en Rusia, China, es decir, en el proto o en el embrionario eje ruso-chino-iraní, ¿no? Es decir, a los BRICS, más o lo menos. cual pone a Bolivia en el foco de las disputas geopolíticas, precisamente porque Bolivia es uno de los poseedores de las reservas de litio más grandes del mundo Ujú, y con el agravamiento de la crisis internacional entre Estados Unidos y China, la guerra de Ucrania, etcétera, este recurso natural que está en Argentina, en Chile y en Bolivia, se ha convertido en objeto de disputas internacionales, lo cual alienta las crisis internas de nuestros países, ¿no? ujú. Eso por un lado. Y por otro lado está la división en el MAS, ¿no? Una disputa muy violenta entre el actual presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, para ver quién va a ser el próximo candidato del 2025. Y entonces esta disputa que se da en el partido más importante de Bolivia, en el partido hegemónico, que es el Movimiento al Socialismo, Ujú. evidentemente se ha trasladado la crisis a nivel del gobierno y del Estado. Es decir, deja de ser una crisis privada, digamos, de un partido político para transformarse en una crisis de todo el país, precisamente por ese rol central que tiene el movimiento al socialismo en la estructura estatal, ¿no? Entonces, Sí. esos son los elementos de trasfondo que están conduciendo a una creciente inestabilidad política Ujú. y que lamentablemente se agravan porque desde el 2019 las Fuerzas Armadas se han empezado a convertir, y eso se ha consolidado el pasado miércoles con la intentona golpista, se han empezado a convertir en una fuerza, en un actor político protagónico de la vida nacional. Y eso en Bolivia y en toda Latinoamérica todos sabemos lo peligroso que es a partir del hecho que las instituciones armadas Ujú. empiezan a erigirse como supuestos garantes del orden o de la democracia. Y bueno, es un Javo, escenario, ¿no? También ¿qué pasa con el gas? Es como un recurso que está escaseando también. Es algo que también estuve viendo, o estuve leyendo algunos analistas también internacionales acerca de esto y plantean de que se está quedando sin recursos Bolivia y que le está generando una crisis energética primero que nada para ellos y también la faltante de dólares que nos contabas a nosotros también y el subsidio en dólares para el combustible. ¿Cuál es, decinos si es eso lo que está pasando también, la faltante de Es recursos por las políticas extractivistas que tuvo la última gestión? exacto. Ese es un elemento, un componente importante de estos precarios equilibrios económicos que está viviendo Bolivia y Sí. que son el resultado de que lamentablemente durante el gobierno de Evo Morales
evidentemente se le aumentó los impuestos a las empresas petroleras transnacionales como Total, Petrobras, bueno, y otras que estaban operando en Bolivia, Ujú. pero se les aumentó los impuestos, pero no se nacionalizó. Es decir, todo eso fue un discurso de Evo Morales, que era conocido como una nacionalización inteligente. En realidad, no fue nacionalización y no fue inteligente. ¿Por qué? Porque al seguir operando empresas transnacionales en Bolivia, aunque con sus márgenes de utilidades acotados, lo que no se realizó en los 14 años de gobierno de Evo Morales, donde el actual presidente fue el ministro de Economía, ¿no?, de Evo Morales, Luis Arce, Sí. no se realizaron tareas de prospección y exploración petrolera y gasífera. Entonces, esto se ha traducido en una reducción permanente de las reservas internacionales de gas. Combinado esta reducción de las reservas internacionales de gas con el descubrimiento en Brasil de enormes pozos petroleros en ultramar y en Argentina los proyectos que aparentemente estaban avanzando, no sé cómo estará ahora, de Vaca Muerta, que iban a cubrir gran parte de la demanda interna de gas argentino, eso ha significado que las ventas de gas boliviano, tanto a Brasil como a Argentina, que eran los principales compradores, se reduzca drásticamente. Esta reducción drástica en la exportación de gas se está traduciendo, como muy bien ha señalado usted, compañero, en una reducción enorme de los ingresos en dólares Sí. y agravando la precaria situación económica, ¿no? Entonces, estamos hablando no de un problema natural, es decir, que se acabó el gas, sino de un problema político Ujú. de enorme importancia, que fue que el gobierno de Evo Morales durante los 14 años aumentaron los impuestos Sí. y entonces las tareas de prospección petrolera y exploración petrolera, que son las inversiones más caras en esta rama industrial, Ujú. no las realice ni el Estado ni las transnacionales. Y esto, bueno, está reventando hoy como una crisis de reservas gasíferas. Muy buenos días, Gabo. De este lado, Javo, de este lado te saluda Magalí. Bueno, Javo, con todo esto que vos nos estás contando de lo que se vive, ¿no es cierto? Y lo que pasó hace muy poquito, este golpe, este intento de golpe en el país, ¿cómo están los ánimos a nivel social después Y de lo que evidente, pasó? mm, muy buena pregunta. Después de lo sucedido, evidentemente, tanto la corriente que dirige Evo Morales como los sectores de la oposición de derecha, ¿no?, Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa o Creemos de Luis Fernando Camacho, repudiaron al unísono la intentona golpista. Sin embargo, en horas de la tarde-noche, cuando ya el conflicto había sido disipado y se habían retirado las tropas de la Plaza Murillo con el nombramiento de un nuevo Estado Mayor del Ejército, Sí. tanto la oposición de derecha como el evismo lanzaron una campaña muy fuerte afirmando de que había sido un show, de que no hubo un intento de golpe y que fue un autogolpe Ujú. para levantar la popularidad del gobierno de Luis Arce. Bueno, esta campaña ya tiene varios días que viene desgastando al gobierno de Luis Arce. Personalmente, no se puede descartar ninguna hipótesis, ni la de golpe ni la de autogolpe. Ujú. Sin embargo, personalmente yo me inclino a pensar que se trata de un intento golpista fallido mucho más que un autogolpe. ¿Por qué digo? Porque si uno mira después de los acontecimientos, Sí. el gobierno de Luis Arce ha quedado muchísimo más débil, la situación política ha quedado mucho más precaria e inestable, Ujú. y en ese marco hay un problema lógico con la teoría de autogolpe, ¿no? Porque nadie va a realizar ningún intento de autogolpe para terminar peor que cuando empezó, ¿no? Es decir, tanto desde el punto de vista económico, el riesgo país ha subido muchísimo, como desde el punto de vista político. Entonces, si bien es una hipótesis que algunos analistas están barajando la posibilidad de que esto haya sido un autogolpe,
particularmente consideramos que el hecho más importante, más allá de si después se confirma que fue un autogolpe o se confirma que fue un intento de golpe de Estado fallido, lo cierto, el elemento a destacar es la presencia de tropas militares en las calles interviniendo en la vida política nacional, convocados ya sea por sectores de la oposición de derecha o ya sean por el mismo gobierno, ¿se entiende? Es decir, Sí, más Sí. allá de que eh, sean convocados los militares, el peligro que hay es que lamentablemente el mundo político empieza a buscar y a intentar seducir a franjas, a fracciones de sí. las instituciones armadas, ¿no? Lo cual degrada aún más las instituciones democráticas y Ujú. pone en un peligro importante a los trabajadores, al pueblo, si estas Fuerzas Armadas siguen interviniendo cada vez más en política, ¿no? Gabo, Entonces es un... la experiencia también del 2019 también dejó la experiencia, digo, ¿nos escuchás? Digo que la Sí, experiencia también del 2019 y también cómo se fue dando el golpe de Estado cívico-militar en aquel momento, no dejó una enseñanza, no quedó en evidencia cómo terminó Yanina Áñez, por ejemplo, y cómo quedó la cúpula militar de ese momento, y cómo quedó ahora, por ejemplo, Zúñiga también, y los cargos que le representan también, porque tiene uno de los cargos terrorismo, por ejemplo, que es una pena muy fuerte para cualquier país del mundo. digo, es un escenario muy, muy enrarecido, ¿no? Porque uno diría, habría que aprender de lo que sucedió el 2019 y sin embargo no se aprende ni por el lado de la derecha ni por el lado de la izquierda. Sí. Digo porque la derecha opina que las Fuerzas Armadas son una institución fundamental en el país y Ujú. evidentemente tratan de embellecerlas, adornarlas, etcétera. Pero por el lado de la izquierda digo entre comillas, desde el Ujú. movimiento al socialismo, desde el gobierno, también se comete el mismo error que es depositar enormes expectativas en fracciones de las Fuerzas Armadas. Y por ejemplo, Zúñiga, que fue relevado de su cargo de comandante general el día miércoles, fue reemplazado, bueno, no tengo el nombre en este momento, por otro militar, pero este otro militar es un activo participante del golpe de Estado del 2019. Entonces, muchos analistas comparan lo sucedido con el relevamiento, no sé si recuerdan, en Chile, antes del golpe de Estado contra Salvador Allende, Ujú. se produce un tanquetazo y en ese tanquetazo es bajado de comandante general del ejército este militar Prats, ¿no? Y asume en su reemplazo el general Pinochet, que Salvador Allende en su momento calificó como un general patriota. Bueno, unos meses después, uno o dos meses después, se produce el golpe, el sangriento golpe de Estado de 1973 en Chile. Bueno, Ujú. hoy muchos analistas están haciendo un paralelo con ese proceso que se dio en Chile porque al caer Zúñiga, luego de este fallido intento golpista, Bueno, le pasó a la asume un Argentina general también. Pasó a la que es Argentina, digo que también le pasó a la José Argentina. Wilson Sánchez, José Wilson Sánchez, Ujú. que fue un militar activo participante del golpe de Estado del 2019 y parte de las operaciones militares en la zona del trópico cochabambino. Entonces, es realmente peligroso que un general claramente golpista del 2019 y que participaron en las matanzas que Sacaba y Sencata hoy estén al mando del ejército, ¿no? Es Ujú. como una espada de Damocles sobre la democracia y las libertades democráticas en Bolivia. Ujú. ¿Cómo fue recibido en cuanto a diplomacia internacional? Argentina no se pronunció, salvo Diana Mondino y Javier Milei, lo único que hizo fue retuitear. Se dirigió a través de Bueno, Twitter. desde el punto de vista diplomático e internacional, Ujú. lo que sucedió estos días fue completamente opuesto a lo sucedido en el 2019. Ujú. El 2019, por ejemplo, en el golpe de Estado que volteó a Evo Morales, participaron activamente las embajadas de Estados Unidos, del Reino Unido
y de Brasil, que en ese momento estaba Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Sí. En el momento actual, lo que se produjo un fenómeno altamente contradictorio porque hubo un rechazo generalizado de la intentona golpista desde la Unión Europea, todos los países latinoamericanos, salvo dos enormes excepciones. Una fue el prudente silencio de Javier Milei durante toda la jornada, Sí. y el día de ayer o anteayer salió un comunicado que me imagino lo deben haber visto ustedes, que es realmente vergonzoso, donde no repudian la intentona golpista, sino que se hacen eco de el discurso derechista de autogolpe, ¿no? Y de levismo. Y por otro lado, Estados Unidos, que guardó prudente silencio también hasta las 6 de la tarde, en el que a las 6 de la tarde del día miércoles emitieron un comunicado no repudiando nada, pero planteando medidas de seguridad frente a la enorme militarización que se estaba produciendo en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, Claro. es lamentable el papel de Javier Milei, que empieza a sostener y avalar golpes de Estado como medidas brutalmente antidemocráticas, que es lo que también pretende hacer desde mi punto de vista en Argentina, ¿no? Porque todo ese plan económico del decreto nacional de urgencia o de la ley bases recientemente aprobada, solo puede pasar con una enorme represión y despliegue policial para obligar a los trabajadores a aceptar eso, ¿no? Entonces, creo que detrás de las fachadas democráticas, tanto de Milei como de Biden en Estados Unidos, se esconden importantes y fuertes tendencias golpistas y autoritarias, ¿no? Bien. Javo, muchas gracias, ¿eh? Gracias por tu tiempo de poder dialogar con nosotros. Clarísimo todo lo que ocurrió desde el miércoles hasta esta parte, ¿no? Ahí en Bolivia. Un gusto, y cuando necesiten conversar o charlar, estamos disponibles. Un abrazo a todos ustedes y Muchas gracias. saludos a la audiencia. Muchísimas gracias, ¿eh? Que tengas una buena jornada.